En el Evangelio de Lucas, a partir del verso 31 del capítulo 4, Jesús se nos presenta de nuevo en la sinagoga de Cafarnaún, donde enseñaba con unción y con autoridad, y la gente se asombraba de esa autoridad y esa unción que salía de su presencia. Claro, Él es el Hijo de Dios, el lleno del Espíritu Santo, el que donde se expresa, en Él se expresa una unión total y plena entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lógicamente, Él tiene autoridad, una autoridad para hablar, una autoridad acompañada además por su vida, por sus obras. Jesús es Dios, y a diferencia de nosotros que a veces predicamos pero no cumplimos, en Jesús lo que Él dice se cumple, se hace, es acción y es vida. Pero el centro del relato se lo lleva entonces el hecho de que mientras Él hablaba en la sinagoga, un hombre tenía un espíritu malo, un espíritu impuro. Y este espíritu malo o este espíritu maligno lo reconoce a Jesús y le dice, ¿qué tienes que ver tú con nosotros? ¿Acaso has venido a destruirnos? Te reconocemos, eres el Santo de Dios. Y Jesús entonces reprende a este espíritu y lo expulsa de este hombre. A mí, queridos hermanos, particularmente me llama mucho la atención este pasaje, porque este pasaje es el cumplimiento del texto que ayer decíamos, cuando Jesús dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado a liberar a los oprimidos, a liberar a los cautivos. Ayer decíamos que ese texto era la agenda de Jesús y hoy este pasaje nos muestra que esa agenda se ha empezado a cumplir, que en Jesús todo se cumple, las promesas se hacen realidad. Y por eso el inicio del ministerio público de Jesús se da con este exorcismo, con esta confrontación y entre Jesús y el demonio y el mal. Y una vez más lo vence. Lo vence en el capítulo 4 cuando iniciamos en Lucas en las tentaciones, cuando Él lo seduce. Y lo vence de nuevo ahora cuando el demonio toma poder sobre este hombre y Jesús, que ha venido a sanar y a liberar al hombre de una manera íntegra y total, le restaura la salud a este hombre, liberándolo de toda obra de maldad. Recordemos, queridos hermanos, que Jesús es el Señor. Este texto nos muestra es el señorío de Jesús, el poder de Jesús sobre el mal, sobre la enfermedad, sobre toda realidad. No hay nada en la tierra que sobrepase a Jesús. Y eso es lo que tú y yo tenemos que reafirmar hoy. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros con una fe endeble y débil le damos más importancia a muchas otras cosas que a Dios. Le damos importancia, más importancia incluso al diablo o a todas estas ideas supersticiosas. Le damos más poder a una herradura, le damos más poder a una penca, le damos más poder a un velón extraño, raro. Le damos poder a tantas doctrinas que se nos enseñan y se escuchan en la calle y no a Jesús, el Señor, el que caminó por encima de las aguas, el que dominó a Satanás en el desierto, en estos endemoniados y en la cruz, que es lo más importante de su sacrificio salvífico. Le damos más poder incluso a nuestras propias emociones, a nuestros miedos, a nuestras tristezas, incluso a nuestro propio pecado y no a Jesús. Hoy es un día especial, querido hermano, para que desde este pasaje renueves tu fe en el Señor. Renueves tu fe en ese Señor vivo que camina contigo. Imagínate, si el demonio lo reconoce, si el demonio le huye, le tiene miedo, ¿por qué tú y yo no reconocerlo? ¿Y por qué no darle el poder y la autoridad en nuestra vida? Dios te bendiga. Que tengas un feliz día.